Encarar el tema del feminismo es una tarea compleja y créanme, hay mucha información. Y como sabrán últimamente solo intento que mis videos no superen los 20 minutos, lo cual la verdad la mayoría de las veces no lo estoy logrando. Por eso me disculpo de antemano, ya que para una historia tan importante como esta debería dedicarle más tiempo. Esto será una breve historia del movimiento feminista y les contaré los sucesos más relevantes que le dieron forma a lo que hoy conocemos como el feminismo, que es básicamente la representación de la lucha de las mujeres contra un sistema que históricamente las trató de una manera muy injusta. Pero para ello, hagamos un poco de historia. Cuando digo que el sistema trata a las mujeres de manera injusta y hasta cruel, no crean que le esquivo al bulto. Sé que el sistema no es una fuerza impersonal que maneja entre las sombras los hilos de la sociedad, pues en realidad la sociedad es el resultado de la acción de personas concretas, como tú y como yo. Algunas, no como tú y como yo, tienen cierto poder y autoridad, por lo que si le deseas llamar sistema, por mí está bien; si deseas llamarle sociedad, perfecto. Algunos le llaman a este sistema patriarcado. Para mí personalmente, en la actualidad, creo que es una definición limitada, pero eso quizás lo veremos un poco al final del video. Sin embargo, esto no es una desviación del tema, solo estoy dando una opinión personal sobre este aspecto nada más. Deseo concentrarme en el tema central del video, en lo que verdaderamente es importante, pues sí hay un sistema al que estamos sometidos y que perjudica a hombres y mujeres, pero no por igual, porque al tener un tinte androcéntrico es particularmente cruel con las mujeres. Hechas estas aclaraciones, no sé si necesarias o no, lo cierto es que para muchos sería más fácil pasar por alto el asunto de la liberación femenina y pensarlo solo como el producto de mujeres quejumbrosas y desocupadas. Y créanme, no son pocos los hombres que consideran así el feminismo. Pero la historia humana muestra que las mujeres han tenido muchas razones para quejarse, pues piensen en esto: la estructura familiar, el poder político, económico y religioso ha estado casi principalmente en manos de los hombres, y el lamentable resultado ha sido una repugnante repetición de la brutalidad, el abuso de poder y la injusticia, donde la mayoría de las veces las víctimas han sido las mujeres. Solo piensa en las guerras y ya está, cartón lleno, diría mi madre. Por supuesto, uno no puede decir que las cosas hubieran sido diferentes o mejores de haber tomado las mujeres todas las decisiones. Cuando las mujeres sí gobernaron algunos países, en realidad las cosas no fueron tan diferentes como algunos quisiéramos imaginar. Para comprobarlo, solo hace falta leer la historia completa de las administraciones de mujeres como Cleopatra, Zenobia de Palmira, María I, la sanguinaria de Inglaterra, o María la reina de Escocia, Thatcher, etcétera, etcétera. Y allí verás que las mujeres con poder pueden ser, valga la redundancia, tan crueles como los hombres. Sin embargo, hecha esta aclaración, está más que claro el hecho de que los hombres han sido los principales responsables por las guerras y el sufrimiento humano. Además, las armas de guerra en su mayor parte han sido inventadas por los hombres, y durante esos conflictos no sufrieron solo los que peleaban en las guerras. De hecho, por su lado, las mujeres han visto a sus hogares destrozados y a sus amados muertos o mutilados. Y a medida que los ejércitos avanzaban sobre la población civil, millones de mujeres fueron maltratadas. Incontable número de ellas han sido abusadas. Y aún en tiempos de paz, lo lamentable es que en varios países las mujeres han sido tratadas casi menos como si fueran animales o esclavas. Entre otras cosas, piensen en esto, hay culturas muy veneradas aquí en Occidente, dicho sea de paso, donde se les enseñó a las mujeres a quitarse la vida luego de la muerte de sus esposos, o por ejemplo a seguir ciertos ritos estéticos, como tener sus pies atados para deformarlos y mantenerlos chiquititos, porque a los tipos resulta que no les gustaba a las chicas con pies muy grandes. En otros lugares occidentales también, ojo, no se les permitía comer
a la misma mesa con los hombres, o se les vendía al mejor postor sin tener en cuenta su voluntad y mucho menos, claro, sus sentimientos. Es innegable que la lista de actos opresivos contra las mujeres es larga, y solo uso estos datos como base para el desarrollo de la historia. No pretende para nada hacer esto una lista detallada y exhaustiva, porque la verdad el tiempo no me alcanzaría para detallar los abusos contra las mujeres. Lo cierto es que muchos creemos, o creíamos, mejor dicho, que la modernidad traería consigo una mayor apreciación de las mujeres y que les otorgaría más libertad e igualdad, lo cual es cierto en muchos casos desde un punto de vista institucional. Sin embargo, lo llamativo es que en muchas sociedades que se las dan de adelantados o se hacen llamar los paladines de la justicia mundial, sí, esos que les ponen restricciones o sanciones económicas a los países que no se alinean detrás de ellos, esos que te hacen llover democracia a fuerza de las armas y te invaden países que no quieren ni necesitan su ayuda. Eso sí, después se cobran esos favores democráticos con petróleo. Pero bueno, no importa, no me quiero desviar. En esos países, hasta hoy en día las mujeres siguen experimentando formas de discriminación. Noten lo que decía el diario New York Times. La ley estadounidense, con sus raíces en la sociedad medieval, que consideraba a las mujeres como bienes muebles, con adornos añadidos por generaciones de legisladores y jueces masculinos, posee muchos aspectos que se pudiera decir niegan a la mujer la protección equitativa frente a la ley. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, no sé si sabías, se puede encarcelar a niñas que se considera que necesitan vigilancia hasta que lleguen a cumplir 18 años de edad. Lo llamativo es que la edad límite para los varones que se considera necesitan vigilancia es 16. Además, un juez puede internar en un reformatorio a una niña de 16 años de edad hasta por 4 años debido a lo que él considera conducta sexual promiscua, pero lo llamativo es que esa opción no alcanza a los varones. Un varón de 16 años que fuere igualmente promiscuo no sería castigado. Esto es solo un ejemplo. Es cierto que esas leyes, motivadas por conceptos medievales, ya ni se aplican en muchos países de manera efectiva, pero es útil mencionarlo para que vean cuál es el criterio con el cual se estructuró la sociedad, y lamentablemente la familia no está muy lejos de ese criterio. De hecho, no son pocas las mujeres que se quejan de su papel en la vida de familia. Ahora bien, ¿está justificada esa queja? Un psicólogo de la Universidad de Cornell dijo: no solo hay discriminación en contra de las mujeres en el llamado mundo del hombre, sino que ahora se les ha privado de prestigio en su papel como mujeres de familia, porque dedicarse a ella ahora se considera un fracaso personal. Además, cuando salen al campo laboral, deben enfrentarse en algunos casos a estas estructuras fuertemente masculinizadas. Como ejemplo de ello, los movimientos feministas y algunas ONG afirman que en casi todo campo de actividad, la mujer que trabaja no recibe el mismo sueldo que recibiría un hombre que hiciera el mismo trabajo. Es cierto, esto es discutible en algunos campos y hay muchos contrarios al movimiento feminista que dicen que estas cifras están mal manejadas. En fin, esto nos ayuda a entender el que muchas mujeres ahora exijan completa igualdad con los hombres y un cambio radical en toda la esfera de la actividad humana. Por todo esto, a nadie medianamente inteligente podría sorprenderle el nacimiento del movimiento feminista y aún creer que son solo un montón de mujeres quejumbrosas. En fin, el feminismo nació como un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, y en principio lucha por la equidad de género y por el reconocimiento de las mujeres como personas físicas y sujetos de derecho. Ahora bien, ¿podríamos precisar un momento histórico como el nacimiento del feminismo? Bueno, hay varios analistas que se inclinan a pensar en que el feminismo como movimiento surgió alrededor del siglo XVIII de la mano de la publicación de una obra llamada Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, escrito por el
Charlene de Gaulle, y junto con ella la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, cuya autora fue Mary Wollstonecraft. Todo ello escrito por allá por la década del 1790. Se cree que desde allí el feminismo ha tenido un importante desarrollo teórico, político y filosófico. Este movimiento mayormente centra su análisis en el rol del patriarcado en estructurar las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. Por esa razón el feminismo realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad, a la que busca transformar para conseguir sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria, por lo cual la verdadera misión del feminismo es denunciar y cambiar los estereotipos de género, tanto a nivel académico, filosófico, social y, claro, político, con la intención de reinventar las instituciones humanas. Pero, como podrán imaginar, esto es muy complejo. Por ello, a lo largo de los años se han desarrollado numerosos movimientos e ideologías feministas. No crean que hay uno solo, no es homogéneo, es bastante mezclado, pues estos movimientos representan distintos puntos de vista y objetivos, con el fin de lograr esa famosa deconstrucción. Sin embargo, no siempre fue armoniosa la convivencia de todas las ideas y modos del feminismo. Por ejemplo, desde el siglo XIX, el feminismo liberal de la primera ola, que buscaba la igualdad política y jurídica a través de reformas dentro del marco de la democracia liberal, no tenía la mejor sintonía con el movimiento de mujeres proletarias de los movimientos obreros. Estas son las que con el tiempo se convirtieron en el feminismo socialista y el feminismo marxista, basados en la teoría de la lucha de clases. Y luego a estas dos, o sea, al feminismo liberal y al feminismo socialista, se les contrapuso el feminismo radical de la década del 60, que surgió del ala radical de aquella segunda ola del feminismo y que reclama un cambio salomónico en la sociedad para eliminar lo que ellas llaman el supremacismo masculino. Hay quienes creen que estas tres corrientes se denominan a veces como las tres grandes escuelas de pensamiento feminista, pero ni crean que son ni cerca las únicas. Ahora bien, ¿sabías que durante un tiempo la expresión feminismo fue un término peyorativo, insultante? Sí, la expresión feminismo recientemente ha tomado un carácter más positivo, pues antes era despectivo. Por ejemplo, en 1872, Alexandre Dumas, hijo, escritor y dramaturgo, retomó el término, ahora claro con un sentido político, y lo usó en sus panfletos. Él utilizaba los términos feminismo y el hombre-mujer para desprestigiar a los varones que apoyaban decididamente el movimiento de mujeres que demandaban el acceso a sus derechos ciudadanos. Una joya, don Dumas. No fue hasta la década de 1880 cuando Hubertine Auclair, sufragista francesa, retomó el término, ahora con una connotación dirigida a los movimientos que buscaban la justicia social y política para las mujeres. Por ello, si buscamos los cimientos u orígenes, algunos afirman que una de las primeras filósofas con principios feministas fue Hiparquía, esposa de Crates de Tebas. Como ella era miembro de la escuela cínica, se cuenta que se despojó de sus posesiones, familia y comportamiento de acuerdo a lo que le exigía la sociedad griega. Por eso dejó el rol tradicional dado a la mujer y comenzó a vestir ropa de hombre a modo de no seguir las tradiciones de aquella sociedad helénica. Sin embargo, aun cuando no niego el feminismo de nuestra amiga Hiparquía, es solo un caso aislado. Siento que es como la discusión que tengo con algunos que comentan en mi video sobre el ateísmo y dicen que siempre existieron los ateos y que yo soy ateo desde que nací, bla bla bla. Cuando en realidad ya me cansé de explicar que no hablo de eso en el video, no hablo del sentimiento ateo, se trata del movimiento filosófico que después se conoció como ateísmo y no a las posturas individuales desparramadas por la historia. Así, en este caso, aunque esta filósofa cínica sea un ejemplo, lo cierto es que el feminismo como movimiento político se puede decir que nació concretamente con la publicación de aquellas dos declaraciones que te mencioné antes, por allá en los albores del 1790, al cual algunos le llaman la primera ola, aquella que era reivindicatoria y a la cual recién le sigue una segunda ola que fue el feminismo liberal sufragista, centrado en el derecho al voto y a la educación. Posterior a estos vendría una tercera ola que comienza en los años 70 con lo que las feministas llamaron el malestar que no tenía nombre, el análisis del patriarcado, los techos de
de cristal, así como la situación de las mujeres en el resto del planeta, donde no se reconocen los derechos humanos que se declararon universales e inalienables. Sin embargo, hay quienes afirman que es en esta tercera ola en la que sigue el feminismo hasta nuestros días, que vendría a ser algo así como un internacionalismo de la segunda década del siglo XXI. Sin embargo, esa es una biblioteca. Hay otra donde afirman que el orden es distinto. No están de acuerdo con este orden que les acabo de mencionar y plantean otra cronología que distingue la primera ola como aquella que apareció a finales del siglo XIX y principios del XX y se centró mayormente en el logro del derecho al sufragio femenino. La segunda ola aparece en los años 60 y 70 y se centra en la liberación de la mujer, y por último la tercera ola comienza en los años 1990, lo cual se extiende hasta hoy en día y constituye una continuación y una reacción a algunas lagunas que dejaron allí pendiente el feminismo de la segunda ola. Ahora bien, uno pensaría que durante esas épocas gloriosas del intelecto y la razón humanas a las mujeres les iría mejor. Sin embargo, lamentablemente no fue del todo así. Hablo claro de aquel movimiento cultural europeo bautizado como la Ilustración, que tuvo lugar desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Lo llamativo es que este movimiento decía apoyarse en la razón y en los métodos científicos, oponiéndose al pensamiento religioso, ya que su finalidad era la propagación del saber y la modernización de la sociedad, pues defendían valores como la razón, la crítica, la libertad y la felicidad, y esta última ya no se buscaría en el cielo sino en la tierra. Sí, el movimiento de la Ilustración fue una época en que se buscaba darle mayor valor al ser humano y a su pensamiento que a la parte religiosa. Los ilustrados consideraban como último objetivo de la vida la felicidad y creían que la humanidad podría alcanzar esa meta a través de la inteligencia y el conocimiento humanos. Por eso durante esa época se promovían como necesarios la educación y el progreso. Todo ello para conseguir una paulatina mejora en las condiciones de la vida de la sociedad. De hecho, eran los esfuerzos de los intelectuales por salir de la oscura Edad Media, ¿no? Este es un tema del cual ya hemos hablado en un video anterior, que lo tienen aquí en el canal, ¿no? Bien, se dice que fue la Ilustración, o sea, esta época, la que inspiró profundos cambios culturales y sociales, como por ejemplo la Revolución Francesa. Pero, ¿qué pasó con el papel de la mujer durante toda esa época maravillosa de luz y de razón? ¿También tuvo ese auge junto con la libertad y la felicidad de los ilustrados? Bueno, no. Lo cierto es que, salvo excepciones, los principales autores varones de la Ilustración relegaron el papel de la mujer en la modernidad. Tanto Rousseau como Kant consideraban que las mujeres, al igual que los niños, estaban excluidas por naturaleza del derecho de ser ciudadanos. O sea, dentro del movimiento de la Ilustración o siglo de las luces, las mujeres nuevamente serían ignoradas y solo representarían la cara romántica de aquella época, pero sin ningún peso político o social. Sí, mis amigos y amigas principalmente. Básicamente eran unos hipócritas aquellos supuestos perseguidores de la libertad y la razón. De hecho, piensen en este detalle. Durante aquel tiempo de liberación de las cadenas de la Iglesia y con la intención de darles un lugar a los derechos de la mujer, se crearon los clubes de mujeres en la Revolución Francesa. De allí nace la publicación en 1791 de la Declaración de los Derechos de la Mujer. Pero aquí se vería que la hipocresía francesa era histórica, pues como si fuera una carcajada siniestra de la vida, a una mujer se le ocurrió que aquella histórica revolución de los tan avanzados franceses que querían igualdad y la libertad, le faltaba algo. Sí, le faltaba la libertad e igualdad de las mujeres también, pero se ve que no aclararon que la revolución solo buscaba la igualdad y la libertad de los hombres solamente, pues cuando las mujeres reclamaron sus derechos, la respuesta fue: ¿qué derechos? Ustedes son mujeres, ¿para qué quieren derechos? Y para que quedara más claro aún que no los obtendrían, las promotoras de los derechos de la mujer fueron brutalmente acalladas, como lo evidenció la prohibición de los clubes de mujeres y la ejecución de Olympe de Gouges. Sí, mis amigos, la Revolución Francesa era una farsa, y si quieren saber más de la doble moral e intenciones
de los revolucionarios franceses, les dejo un video al respecto en la descripción. Pero en honor a la verdad, debemos mencionar que hubo algunos tímidos intentos por generar cierta literatura de carácter liberal a favor de la mujer, de la mano de escritores como John Stuart Mill o Nicolas de Condorcet. Ellos son los pocos ejemplos de líderes varones que defienden los derechos de la mujer, pero lo cierto es que el vacío y aparente olvido de la relegada figura de la mujer dentro del Estado liberal perduraría por mucho tiempo, hasta el mismo siglo XX. Sin embargo, no olvides que este carácter invisible de la mujer en la sociedad ya venía siendo denunciado desde hacía mucho tiempo, por ejemplo, por la filósofa Mary Wollstonecraft, entre otras. Ya para ir terminando y que no se extienda mucho el video, les menciono algunos hechos que fueron marcando al feminismo a través de la historia. Por ejemplo, entre las décadas de 1830 y 1840 se destaca en el movimiento socialista francés la peruana Flora Tristán, con obras como La emancipación de la mujer, considerada como precursora del movimiento feminista moderno. Al iniciarse el siglo XX aparecen en el Reino Unido las suffragettes, activistas por los derechos cívicos de las mujeres, en particular el derecho al sufragio. Otro evento que cruzó fuerte al feminismo fueron los movimientos abolicionistas, de la esclavitud, claro. Estos van a ser muy influyentes en el devenir del movimiento feminista, pudiendo encontrar una relación entre la lucha por la abolición y la lucha por los derechos de la mujer. Lo interesante es que muchas de las líderes de esta primera corriente son esposas de líderes abolicionistas. Para esos tiempos se venían gestando lo que serían las enérgicas protestas y un activismo beligerante, con acciones como encadenarse en lugares públicos, romper vidrieras, huelgas de hambre, desobediencia civil o actos desesperados y extremadamente peligrosos como tirarse delante del caballo del rey durante una carrera. Hay unos detalles interesantes con respecto al voto femenino. Por ejemplo, se conseguirá el derecho al sufragio en 1918, pero no era libre, sino que Inglaterra regula el voto femenino solo para mujeres mayores de 30 años y poseedoras de una casa. Por otros lares, mientras tanto, como ser en Alemania, se consigue el sufragio en noviembre de 1918, pero así como en Inglaterra, tampoco fue libre, pues las féminas debieron esperar 10 años para que la edad para votar se equiparara a la de los varones. Por su parte, en Estados Unidos, la 19ª enmienda de 1920 otorga el derecho al voto en todos los estados del país. Lo cierto es que la mayor parte de los grandes estados europeos van a tomar medidas semejantes, con algunas excepciones como llamativamente Francia e Italia, que aún postergarían unos 20 años el derecho al sufragio femenino en contra de lo que hacía todo el mundo. Algunos detalles puntuales de las conquistas de las mujeres fueron, por ejemplo, que la argentina Julieta Lanteri, médica y líder del movimiento feminista argentino de comienzos del siglo XX, se convirtió en la primera mujer que logró votar en Argentina y América Latina, lo que sucedió en las elecciones municipales de Buenos Aires de 1911. La rumana Sarmisa Vilcescu fue la primera mujer de Europa licenciada en Derecho por la Universidad de París y fue la primera mujer en el mundo que consiguió un doctorado de Derecho. Elisa Leonidas Zamfirescu fue la primera mujer ingeniero del mundo. Su historia es llamativa. En 1909 se inscribió en la Academia Real Técnica de Berlín y se graduó en 1912. Al registrarse, el decano trató de convencerla de que renunciara, citando las 3K, Kirche, Kinder, Küche, perdón mi alemán, significan iglesia, niños y cocina, que definía el perfil de la mujer de aquella época. El viejerío anticuado que dirigía la academia estaba perplejo ante la situación. Era la primera candidata de la historia a la academia. Después de muchas vueltas, finalmente la aceptaron. Es cierto que hace un momento hablaba de la hipocresía francesa, sin embargo podemos mencionar también la norteamericana, que es legendaria. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron famosos muchos carteles donde se animaba a las mujeres a trabajar en los puestos que los hombres habían dejado vacíos al marchar a la guerra, es decir, propaganda de guerra para invitar a las mujeres a unirse a la fuerza laboral. Una de las que hicieron esto fue la compañía Westinghouse Electric. De aquí salió el famoso cartel llamado We Can Do It, que actualmente constituye un símbolo del feminismo contemporáneo. Pero vean aquí el engaño. Aquellos carteles no conformaban solo una inocente invitación a las mujeres a ser contratadas, sino que eran para empujar a las
las mujeres ya contratadas a trabajar más duro, pero la verdad es que la trampita de promover la imagen de la mujer trabajadora fue creada con la idea de que cumplieran con su obligación de esposas, llenando los puestos de trabajo dejados por sus maridos durante la guerra, casi como si se tratara de un deber patriótico. Lo cierto es que de la misma forma en que surgió este cartel, surgieron muchos otros al final de dicha guerra, cuando muchas mujeres fueron prácticamente forzadas a renunciar y volver a sus verdaderas obligaciones: limpiar, cocinar, cuidar de los niños, etc., ya que los hombres iban a volver a ocupar los puestos. Así, el uso de aquel legendario cartel constituye una paradoja de que lo usen en el feminismo. Otro hito digno de mencionar es el escándalo por el caso de Anita Hills, una mujer que denunció por acoso sexual a Clarence Thomas, quien era nominado para la Corte Suprema de Estados Unidos. Thomas, claro está, negó las acusaciones y tras extensas deliberaciones el Senado votó 52-48 a favor de Thomas. Como respuesta a esto, Rebecca Walker publicó un artículo titulado "Convertirse en la tercera ola", donde denunciaba el abuso de poder de la casta política norteamericana. Y viniendo a nuestros días, más allá de las críticas a estos movimientos, los analistas consideran que las feministas están en expansión, con movimientos como el Ni Una Menos en Hispanoamérica, la Marcha de las Mujeres de enero de 2017 en Washington o el impacto del movimiento Me Too, iniciado con las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine estadounidense, el nefasto y desagradable Harvey Weinstein. En fin, el feminismo ha logrado imponer por las buenas o por las malas importantes cambios en parte del mundo. Gracias a su influencia en muchas sociedades, las mujeres han logrado el acceso a la educación, el ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo en algunos países la interrupción del embarazo, entre muchos otros que se supone es la noción de ciudadanía en la democracia. Una de las aportaciones más importantes del feminismo es el cuerpo teórico que han construido las diferentes autoras a lo largo de siglos. La teoría feminista ha introducido en la sociedad y en el mundo académico multitud de nuevos conceptos y áreas de estudio que quizás sin la lucha del movimiento no habrían aparecido. Y entre sus autoras más renombradas contamos a Simone de Beauvoir con su libro El segundo sexo, Betty Friedan con La mística de la feminidad, Kate Millett con Sexualpolitik o Sulamit Firestone con La dialéctica del sexo. Estas son solo algunas de las autoras más representativas de esta corriente de pensamiento. Pero claro, como es de esperar, el movimiento feminista no está libre de críticas. Obviamente solo mencionaremos las que están dirigidas a la estructura y no aquellas que tienen que ver con actos puntuales de los individuos del movimiento. En fin, se critica por ejemplo al ecofeminismo por su carácter esencialista, pues en el fondo sigue enfocándose en diferencias de género y no en aspectos comunes, hasta el punto de relacionar el ser mujer con una supuesta moralidad superior y tender a mostrar a los varones con una capacidad innatamente inferior en áreas de desempeño consideradas significativas, por ejemplo al atribuirle fenómenos como la violencia y a desligarles de valores como la paz. Aún así, no hay evidencias científicas ni prácticas que respalden esta conclusión de que el hombre por naturaleza no puede aspirar a la paz y a la comprensión y que las mujeres lo tienen como innato. ¿Cuál es el problema de este movimiento? Que termina convirtiéndolas en una ideología sexista que promueve odio y no igualdad. De hecho, quizás esta sea la crítica más cruda que se les hace al movimiento feminista, pues en sus posturas más radicales achacan a los hombres toda la culpa de la opresión que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, sin reconocer la responsabilidad propia de ellas mismas. Esta perspectiva puede conducir a culpar al hombre de todos los males sociales y en consecuencia cosificarlo a la figura del mal, y en algunos casos podría devenir en un odio o aversión a los varones llamado técnicamente misandría, que se puede manifestar abierta o sutilmente. El feminismo también ha recibido críticas desde ideologías conservadoras. Claro está. Por ejemplo, sostienen que el feminismo ha perjudicado a las mujeres y a las familias al rechazar la necesidad
necesidad de la presencia del hombre en el hogar y que desprecia el trabajo doméstico de las mujeres, a la vez que invita a la victimización de la mujer. Hasta hay algunos que exageran un poquito, me parece, que opinan que el feminismo promueve un terrorismo de género y que las reivindicaciones del mismo obedecen al propósito de derribar el orden capitalista y denuncian que las formas usadas por el feminismo podrían atentar contra principios como la libertad empresarial o la meritocracia. Me parece medio excesivo, pero bueno, aquí se trata de que se han ganado algunas críticas. No sé qué piensas tú sobre estos postulados. En realidad, las críticas hacia tendencias totalitarias del feminismo radical provienen también del sector del feminismo igualitario. Por ejemplo, acusan a las feministas de género de encasillar a las mujeres en el rol de víctimas del patriarcado y lamentan una supuesta deriva hacia la intolerancia y la censura del feminismo hacia los puntos de vista disidentes en las instituciones académicas. Lo cierto es que el movimiento feminista denuncia que la estructura de nuestra sociedad es un sistema de recompensas y castigos que daría más importancia a las conductas masculinas que a las femeninas, definiendo los roles o estereotipos sexuales y que por medio de la ideología patriarcal se presentan como naturales y universales, y que por eso existe la violencia de género, pues en la sociedad machista era visto como algo natural, y durante siglos las mujeres maltratadas se culpaban a sí mismas y se avergonzaban por ser golpeadas. Sin embargo, aquí no es tan simple como culpar solo al machismo. De hecho, golpear a otros, sencillamente imponiéndole tu fortaleza física, es más que machismo, es mala educación, es ser una persona despreciable y cobarde, y es haber tenido padres que fueron unas basuras. Perdón, es mi opinión personal. En fin, el feminismo ha venido a patear el tablero de una sociedad claramente injusta y ridícula para con ellas. Muchas de esas costumbres, las cuales lamentablemente nosotros los hombres hemos fomentado, o por lo menos hemos alimentado, con nuestras ideas u omisiones. Sé que dirán, te faltó hablar de esto o de aquello, y sí, me faltó mucho por lo que hablar, pero como les dije al principio, ya pedí disculpas. Esto será solo una breve historia del feminismo. Así llegamos al final de este video. No te vayas sin darle like, comentar, suscribirte y claro, compartir. Será hasta la próxima y gracias.